Estamos de vuelta aquí en Vía Pública, conversando con el historiador académico de la Universidad de Santiago, Cristóbal García Huidobro, conversando de lo que ya vamos a compartir con ustedes. ¿Qué caminos le quedan a Putin? Porque si uno lee las crónicas de muchos diarios importantes del mundo, no le está yendo bien en el frente. Quizás por eso amenaza con armas nucleares, quizás por eso prefiere los misiles, porque con el despliegue territorial que ha hecho, está bastante estancado el avance. ¿Hacia dónde va cuando mañana se cumple un mes desde el ataque? Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Bien, pues mañana un mes y no parece haber avances. Si por avances se supusiera que es que le gana y que se queda con Kiev o con Ucrania, si ese fuera un avance, pero al menos la resolución de un conflicto que está abierto, cobrando muchas vidas todos los días. Bueno, claro, si tú miras por lo menos cómo está el mapa hoy día del avance, está estancado. Claro, efectivamente los rusos han logrado establecer una especie como de puente de tierra que conecta su territorio, la Federación Rusa, con el Donbass y de ahí el litoral sur oriental de Ucrania. Y algunos bolsones, ¿no es cierto?, en el norte, pero no se mueve el frente. Y eso además también lleva a lo siguiente, hay informaciones bastante autorizadas de servicios de inteligencia, claro, que te señalan el norteamericano, en fin, y otros amigos de Ucrania que te dicen: en estos momentos, los ucranianos, los rusos, entre muertos y prisioneros, somos más de 40.000. En un ejército que en algún momento se pensó que tenía una fuerza de 200.000 hombres y en realidad solamente eran 94.000. Un ejército que además está compuesto principalmente por conscriptos. Son personas que recibieron instrucción militar, pero nunca han tenido experiencia en batalla. Han tenido que traer algunas unidades desde Chechenia, fundamentalmente para darle susto a los ucranianos, y los ucranianos le han dado cara, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es bien notable, porque un ejército grande, moderno, o supuestamente moderno y eficiente como el ruso, en estos momentos se encuentra en un atolladero del cual no puede salir. ¿Y qué salida tiene un líder tan grandilocuente como es Putin, por la personalidad? Es interesante leer perfiles de él. No parece ser que va a pedir disculpas, que va a retroceder, que va a aceptar la derrota. Estamos frente a una personalidad. Muchas veces estas cosas pasan por la personalidad de un ser humano. Lo que pasa es que Putin, también tiene el perfil de ser un hombre particularmente frío, ¿ya? Y como buen ex agente de la KGB es un hombre extremadamente calculador. Y aquí pareciera que por primera vez en los 22 años desde que está en el poder, ya sea como presidente de la Federación Rusa o como primer ministro, falló el cálculo. Confió en los aduladores que usualmente rodean a estos tipos de tiranos, ¿no es cierto?, que le dicen: no se preocupe, presidente, todo está bien, en 3 días vamos a estar cenando en Kiev, y al final la operación estuvo mal montada y no te deja muchas opciones. A ver, yo te digo, fundamentalmente a Putin le quedan 3 caminos. Uno es el de la negociación, y la negociación implica perder. ¿En qué sentido? Putin está acostumbrado a ir por el todo. Es lo que pasó en Georgia, por ejemplo, el 2008, es la operación especial en el Donbass, el 2014, Crimea, el 2017. ¿Ya? Entonces el ganador se queda con todo el pozo. Y en este caso, Ucrania le quedó grande. Entonces, si él decide negociar, significa que para poder sentarse con los ucranianos y esto tenga algún sentido de buena fe, va a tener que ceder en algunas cosas. Y él está acostumbrado a que su barra brava, ¿no es cierto?, la política rusa, está acostumbrado a que él no cede en nada. El otro camino es continuar esta guerra larga, que más encima Occidente va a estar financiando. Hay países fronterizos a Ucrania, como Polonia, por ejemplo, Rumania, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para no involucrarse aún más en la guerra. Hoy día, por ejemplo, medios internacionales mostraban cómo ciudadanos polacos cruzaban la frontera con Ucrania para unirse al ejército ucraniano. Entonces, ese tipo de cosas a ti ya te llaman la atención, que esta guerra se va a prolongar y probablemente vamos a estar viendo un conflicto que va a tener frentes estancados, pero con ciertos elementos de guerra de guerrillas, así como que pinchazos, ¿no? Bueno, de hecho, leía que Ucrania ha logrado recuperar algunos pueblos, ciudades, no sé realmente el tamaño, por los nombres no los reconozco. Es decir, van recuperando como una piecita de ajedrez, de a poquito los cuadraditos haciendo los propios, ¿no? Y eso se puede alargar. Y a eso súmale también, por ejemplo, ¿te acuerdas el ultimátum, ¿no es cierto? Abandonen Mariupol, abandonen Kiev, los ucranianos, ni uno se movió y no pasó nada.
Sí, ese es el tema. Entonces, claro, el tercer camino que le queda a Putin, que es el camino indecible, ¿no? Es el uso de armamento mucho más potente, ¿no? Sacar todas las bombas termoáricas que tiene, seguir utilizando misiles hipersónicos para sembrar el terror, la destrucción, en definitiva convertir a Ucrania en una gran ruina, y Dios no lo quiera, elevar la amenaza ya usando no armas estratégicas, sino tácticas. Y eso ya es una invitación a que los países de la OTAN se involucren directamente por el problema que se está ocurriendo. Porque hay el riesgo más allá del territorio ucraniano. Exactamente, por la expansión de la radioactividad, etcétera. Entonces, al final esto no tiene... la única solución sensata es asumir las pérdidas y hacerlas parecer como una victoria. ¿Me entiendes? Ahora, yo no, en estos momentos la diplomacia rusa está en jaque también. Sergei Lavrov, ¿no es cierto?, el ministro de Relaciones Exteriores, tú mismo lo decías, ¿no? Salió a amenazar, ¿no? Y si nos presionan, utilizaremos armas nucleares. Después se desdijo. La vocera del Kremlin, lo mismo. Después se desdice. Entonces, tú te das cuenta que este es un tira y afloje que en realidad no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho tiempo, domésticamente hablando, Putin, porque empieza a sentirse con fuerza la crisis económica fruto de las sanciones. Leí una crónica hoy día, más de 100.000 cesantes hasta ahora por el retiro de las empresas. A mí me parece un número corto ese con la cantidad de empresas que se fueron. Eso deben ser empleos directos probablemente. Pero va a tener un efecto dominó en la economía rusa que ya estaba bastante débil antes de entrar a esta guerra. Bueno, de hecho tú ya puedes ver presión inflacionaria, una devaluación del tipo de cambio que fue brutal. Hoy día está más estabilizada, ¿no? Llegó hasta los 128, 130 rublos, bajó hoy día alrededor de los 111. En el mercado informal es mucho más, en todo caso, en cuanto a la compra de divisas. Pero además también, ojo, que si bien las sanciones están tomando, ¿no es cierto?, algo de cuerpo en Rusia, todavía falta para que se sienta mucho, porque aquí tú te das cuenta del nivel de planificación. Putin tiene cerca de 632.000 millones de dólares en reservas. Pero las tienen bloqueadas. No todas, ese es el tema. Y tiene suficiente, por lo menos, para servir la deuda, tiene suficiente para mantenerse a flote por lo menos durante 6 meses más, ¿ya? Esos son los estimados que se dan. Y además también, bueno, dependerá cuánto apoyo interno tenga. Lo que pasa es que, a pesar de la imagen que quiere dar Occidente, que Putin poco menos que es un tirano, demente, un genocida, todos estos adjetivos calificativos que le ha puesto el presidente Biden, ¿no? En realidad es un hombre frío que además cuenta con mucho apoyo y popularidad en Rusia, a pesar de... Porque nosotros tendemos a pensar, bueno, ¿cómo no? Rusia no va a querer ser un país democrático. Es que, bueno, así como en Estados Unidos son 2 países, ¿no? Está el centro y las costas, en Rusia ocurre lo mismo. Las grandes ciudades son donde vive la inteligencia, ¿no es cierto? Los intelectuales que miran a Occidente como un modelo, pero buena parte del país sigue estando en un estado agrícola, con ciudades pequeñas, donde Putin obtiene la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de apoyo. Entonces también es un hombre extremadamente popular. ¿Qué se puede esperar, Cristóbal, de la reunión de mañana de los grandes líderes occidentales, entre ellos Biden, que viene a Bruselas? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Porque el tema es que hasta el momento la respuesta de Estados Unidos y de los socios, ¿no?, de la OTAN ha sido, por decirlo menos, tibia, ¿ya? Bueno, hasta cierto punto, qué bueno que ha sido tibia en realidad, porque el desencadenamiento de una escalada mucho más grande, ¿no?, en materia militar, bueno, podría tener consecuencias insospechadas. Yo creo, sinceramente, que lo que vamos a escuchar ahí va a ser más o menos cerrar filas con el plan que ya se tiene, tratar de encontrar alguna forma, ¿no es cierto?, de aumentar los envíos de armas, de tecnología, de dinero, de alimentos, ¿no? Tratar de lidiar con el tema de los refugiados. Piensa tú, por ejemplo, Polonia ya tiene 2 millones de ucranianos en su territorio. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimaba 4.5 millones de refugiados para mediados de abril, perdón. Eso es un 10% de la población de Ucrania. Entonces, estamos también los europeos se están enfrentando, el bloque europeo se está enfrentando a una crisis migratoria y de refugiados sin precedentes, ¿ya? Entonces, el asunto es muy delicado, muy grave, pero también los aliados occidentales no pueden hacer mucho más. Y, de hecho, hoy día escuchábamos o leíamos al canciller alemán, Olaf Scholz, diciendo que las sanciones tienen un límite. Sí. Dice, yo no puedo prescindir de un día para otro del gas, del petróleo ruso, porque entonces el castigo que le proponemos
a Rusia termina siendo más oneroso para los que hacemos el castigo. Bueno, de hecho, ya se está empezando a sentir el alza del precio de los combustibles en Alemania, Claro. que ha alcanzado un pic que no se veía hace años. Y además también, yo sé que esto es impopular y difícil decirlo, pero esto pasa cuando uno abraza una ideología en torno a la ecología que te hace hipotecar tu matriz energética. La matriz energética alemana se abastecía, no principalmente, pero de una manera importante, de energía nuclear. Y la canciller Merkel, precisamente por este giro verde, ¿no?, hacia la energías renovables, y confiando también en que Rusia iba a ser un país honesto y que no se le iba a ocurrir meterse en países, digámoslo, vecinos, ¿no?, con operaciones militares, invasiones derechamente, decidió confiar en los rusos y depender del gas y del petróleo ruso. Y mira cómo le están yendo a los alemanes en estos momentos. Entonces, el asunto es complicado, claro, y usted dice, nosotros estamos dispuestos a dar hasta que duela, pero no que duela mucho. No, bueno, porque el problema lo tiene Alemania, al interior dice, podemos prepararnos para prescindir, pero no nos piden que prescindamos hoy día porque sencillamente Alemania lo pagaría más caro de lo que soportaría. No, y además la mayoría relativa, ¿no?, que tiene el canciller en el Bundestag se desploma. Sí. Se desploma. O sea, Y esto es podría caer el Alemania, gobierno. y esto es Alemania, que está muy cerca, pero el resto de Europa también está muy machucado por los precios y por las expectativas de alza de precios de los combustibles que no tiene que... Europa depende mucho más de lo que a lo mejor pensamos, y eso sí que lo tiene que haber tenido muy claro Putin al momento de atacar. Es parte del juego de ajedrez. Es parte del juego. Don Cristóbal, muy buenas noches y gracias por estar Gracias, aquí. Matías, por la Que vaya invitación. muy bien.